Mientras el sol descendía en una tarde de otoño, proyectando tonos anaranjados y rosados sobre el cielo, Sarah Mitchell regresaba de otro día exigente en su puesto de publicidad. Mientras recorría la ruta de la autopista que conocía, sus pensamientos vagaban hacia los numerosos plazos que la esperaban al día siguiente. La congestión de tráfico habitual se extendía frente a ella, con las luces de freno rojas que se extendían a lo lejos. El destello abrumador la tomó desprevenida, acompañado de un dolor agudo que se desvaneció instantáneamente cuando todo se volvió oscuro. El cambio de la oscuridad a la iluminación fue sutil, recordando a la luz del sol que aparece gradualmente sobre aguas tranquilas. Sarah se descubrió rodeada de una suave luminiscencia que parecía provenir de todas partes, pero de ninguna. La ausencia de dolor fue reemplazada por una tranquilidad sobrenatural que debería haber sido relajante, pero en cambio creó una inexplicable incomodidad. La atmósfera se sentía inusual, más etérea, cargada de potencial. Una figura apareció a su lado y, al darse vuelta, vio a un ser de una magnificencia indescriptible. Su mirada contenía eones de sabiduría, pero irradiaba compasión y comprensión de inmediato. Aunque no le resultaba familiar, supo al instante quién era. Era Jesús y, de alguna manera, esa percepción le resultó extraordinaria y totalmente natural. «Únete a mí, Sarah», dijo, con una voz que combinaba la fuerza de las montañas con la suavidad de un suave viento de verano. «Hay cuestiones que debes comprender». A medida que avanzaban, el entorno se transformaba como si fueran escenas teatrales cambiantes. Sarah observó cómo se desarrollaba su existencia desde perspectivas que no había considerado antes. La visión inicial la transportó a la escuela primaria Valley Creek, donde su yo más joven estaba de pie en el patio de recreo, mostrando ira y frustración. El recuerdo surgió con claridad: Tommy Peterson había tomado prestado y roto su lápiz de color favorito. En venganza, ella había revelado su secreto sobre la enuresis, información que su hermana había compartido en privado con ella. El lenguaje tiene influencia más allá de su uso inmediato, explicó Jesús mientras observaban la angustia del joven Tommy. Observen cómo su decisión ese día tuvo efectos duraderos. La escena se amplió y reveló el gradual aislamiento social de Tommy, su creciente tendencia a ocultar aspectos de sí mismo, por temor a futuras traiciones. Sarah fue testigo de cómo ese incidente de la infancia había sembrado semillas de desconfianza que se convirtieron en barreras en sus relaciones adultas. «Yo solo era una niña», objetó Sarah, aunque reconocía la debilidad de esta defensa. En efecto, reconoció Jesús, el aprendizaje es parte de la infancia. Pero ahora estás preparado para comprender el verdadero significado de lo que albergamos en nuestro corazón y expresamos a través de nuestras palabras. La visión se trasladó a Carlton & Myers Publishing, su primer lugar de trabajo. Sarah se observó a sí misma, a sus 23 años, entusiasta y decidida, discutiendo con James Cooper, el editor principal, sobre un manuscrito que ella apoyaba firmemente. El desacuerdo se había intensificado hasta que ella lo etiquetó de fósil de mente cerrada, que era demasiado temeroso de la innovación como para reconocer el talento genuino. Las consecuencias de esa confrontación se extendieron ante ella como ondas en el agua. Fue testigo de cómo sus palabras habían intensificado la creciente preocupación de James por quedarse obsoleto en una industria en evolución. Esa ansiedad lo había hecho volverse más inflexible, más resistente a los nuevos conceptos, creando una profecía autocumplida que finalmente lo llevó a su retiro prematuro. Las palabras pueden causar heridas más profundas que las armas físicas, observó Jesús, y su daño a menudo permanece invisible para quienes las pronuncian. La escena se transformó para mostrar un momento diferente de su carrera editorial. Lisa Chen, una editora junior, había estado luchando con la inseguridad y considerando la posibilidad de renunciar. Sarah recordó haber notado el estado lloroso de la joven una noche y haberse detenido en su escritorio. El recuerdo se desplegó mientras se observaba a sí misma acercar una silla y dedicar una hora a escuchar las incertidumbres y los temores de Lisa. «Posees una habilidad especial», le había dicho a su colega. «He observado cómo puedes descubrir el valor oculto en la escritura desorganizada. Eso va más allá de la mera habilidad, es un talento genuino. Y ese talento merece ser cultivado». La escena se amplió para revelar el camino que siguió Lisa.
La joven editora se había convertido en defensora de voces diversas en el mundo editorial y había creado oportunidades para escritores subrepresentados. Todos sus logros profesionales se remontaban a ese momento crucial en el que alguien había reconocido y afirmado su potencial. Las palabras sinceras y alentadoras son como semillas que pueden crecer y convertirse en bosques inmensos, comentó Jesús con una sonrisa. ¿Observas cómo tu decisión de hablar de vida ese día generó sus propias ondas positivas? Recorrieron escenas adicionales de la vida de Sarah, ejemplos de bondad y dureza, sabiduría y desconsideración. Se vio a sí misma consolando a un extraño en un banco del parque, y el simple acto de escuchar y ofrecer esperanza se convirtió en un momento crucial en el camino de esa persona. Observó ocasiones en las que el miedo le había impedido hablar cuando su voz podría haber hecho una diferencia, y momentos en los que la ira la había impulsado a hablar cuando el silencio hubiera sido más prudente. La influencia de cada momento se expandió como los anillos de un árbol, demostrando cómo cada decisión de hablar o permanecer en silencio había influido no solo en su vida, sino en la de innumerables personas. Las palabras de perdón habían liberado tanto a quien las pronunciaba como a quien las recibía. Las palabras de condena habían construido barreras que requerían años para desmantelarse. Incluso los comentarios casuales, hechos sin consideración, habían dejado impresiones permanentes en quienes los recibieron. Vuestras palabras son como piedras arrojadas al agua, explicó Jesús mientras observaban las escenas que se desarrollaban. Las ondas se extienden hacia afuera, alcanzando orillas más allá de vuestra visión. Cada persona afectada por vuestras palabras lleva esa influencia hacia adelante, generando nuevas ondas propias. Así es como un solo acto de bondad o crueldad puede resonar a través de generaciones. Llegaron a un campo enorme donde florecían flores de colores extraordinarios. Cada flor parecía emanar su propia luz y, a medida que Sarah se acercaba, podía oír susurros que surgían de ellas, ecos de todas las palabras amables, todas las expresiones de amor y apoyo que había pronunciado en su vida. Las flores se movían con una brisa imperceptible y su resplandor fluctuaba a medida que las palabras que representaban seguían influyendo en las vidas del mundo de abajo. Sin embargo, en los límites del campo, vio zonas donde la tierra estaba fracturada y sin vida. De esas zonas desoladas llegaban diferentes susurros, palabras duras, críticas y reflexivas, momentos de ira que habían provocado heridas profundas. La diferencia era clara e inconfundible. Este es tu jardín, dijo Jesús con dulzura. Todas las palabras que has pronunciado han echado raíces aquí. Algunas se han convertido en belleza que sustenta a otras, mientras que otras han contaminado el suelo mismo. Pero observa, incluso en las zonas más oscuras sigue siendo posible un nuevo crecimiento. Las palabras sanadoras pueden restaurar lo que las dañinas han dañado. Sarah caminó entre las flores, reconociendo momentos de su vida en cada una. Una margarita que emitía una suave luz azul había crecido a partir de las palabras de consuelo que le había dicho a su madre tras la muerte de su padre. Un girasol alto y majestuoso representaba su defensa de un compañero de trabajo contra los chismes de la oficina, eligiendo la verdad por sobre la popularidad. Cada flor se conectaba con incontables otras a través de hilos de luz, demostrando cómo un acto de bondad había inspirado a otros a mostrar bondad a su vez. ¿Pero qué pasa con las palabras que nunca podré retirar?, preguntó, mirando las zonas desoladas. ¿El daño que ya he causado? Jesús se arrodilló y tocó una de las zonas muertas. Un pequeño brote verde emergió de la tierra agrietada. La redención siempre es posible, dijo. Cuando reconoces el poder de tus palabras y eliges usarlas con sabiduría y amor, comienza la curación. Cada palabra amable que se dice ahora crea nuevas posibilidades de crecimiento. Continuaron con más escenas de su vida, pero Sarah comenzó a notar patrones que antes no había notado. Reconoció con qué frecuencia el miedo la había llevado a hablar con dureza o a permanecer en silencio cuando debería haber hablado. Vio cómo el orgullo había transformado sus palabras en armas y cómo el amor las había convertido en un bálsamo curativo. Jesús le reveló conversaciones que ella había olvidado, intercambios aparentemente menores que habían alterado el día de alguien o incluso el rumbo de su vida. Un cumplido a un barista les había dado confianza para cursar estudios superiores.
Una palabra dura a un subordinado había suprimido una iniciativa prometedora que podría haber transformado su departamento. Cada momento tenía un significado que ella nunca había percibido. Las palabras son semillas, repitió Jesús, pero tú eres a la vez jardinero y jardín. Las palabras que dices moldean a los demás, sí, pero también te moldean a ti. Cada elección de hablar con amabilidad o crueldad, sabiduría o irreflexión, deja su marca en tu propia alma. La luz que los rodeaba comenzó a latir y Sarah sintió una sensación de atracción, como si la realidad se reafirmara. Tu tiempo aquí está llegando a su fin, dijo Jesús, pero la comprensión que has adquirido no tiene por qué desaparecer. Recuerda, cada palabra es una semilla. Elige con cuidado lo que plantas. La escena comenzó a disolverse, los colores se fusionaron como acuarelas. Cuando recuperó la conciencia, Sarah se encontró en una habitación de hospital, donde el pitido rítmico de los monitores reemplazó el profundo silencio de su visión. La iluminación fluorescente parecía dura después del suave resplandor que había experimentado, pero cuando su visión se ajustó, notó una transformación. Todavía podía percibirlos, no con la visión física, sino con una nueva conciencia interior, las conexiones invisibles que vinculaban a cada persona en la habitación. La enfermera que controlaba sus signos vitales, el médico que revisaba su historial, su hermana durmiendo en la incómoda silla de visitas, todos estaban rodeados por nubes de palabras, algunas irradiando aliento, otras oscurecidas por el dolor. Mientras observaba, la enfermera le dedicó unas palabras amables a un familiar preocupado que se encontraba en el pasillo. El efecto de esa amabilidad era visible ahora, una pequeña chispa de luz que pasaba de una persona a otra. Sarah observó cómo el destinatario de esa simple amabilidad se enderezaba ligeramente, su propia nube de palabras se iluminaba y supo que transmitiría esa luz a los demás. La recuperación resultó ser un proceso largo, pero Sarah lo abordó con un propósito renovado. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para plantar semillas de esperanza y sanación. Seleccionó sus palabras con cuidado, observando sus efectos en cadena. Cuando la frustración amenazó con soltarle la lengua, recordó las áreas estériles de su jardín y eligió palabras diferentes. La transformación que experimentó fue inicialmente sutil, pero sus efectos se hicieron más evidentes con el tiempo. Sus colegas notaron que los conflictos parecían resolverse cuando ella mediaba en ellos. Sus amigos comentaron que se sentían realmente escuchados en las conversaciones con ella. Incluso sus relaciones familiares comenzaron a evolucionar a medida que aprendió a decir la verdad con amor y a escuchar con genuina empatía. Una noche, meses después de su accidente, Sarah estaba sentada en su jardín, esta vez en su jardín físico, aunque todavía podía sentir el jardín espiritual que lo cubría. Mientras observaba cómo la puesta de sol teñía el cielo de colores sorprendentemente similares a los de aquel día trascendental, abrió su diario y escribió: las palabras son semillas que crecen en el jardín de la eternidad. Cada día elijo qué plantar. Hoy elijo sembrar amor. Una suave brisa agitó las páginas de su diario y, por un momento, creyó vislumbrar un resplandor familiar en el crepúsculo que se avecinaba. La comprensión que había adquirido perduró, no solo como un recuerdo, sino como una verdad viviente que transformaba cada momento en una oportunidad para crecer y sanar. En los años siguientes, Sarah se hizo conocida como alguien que podía percibir más allá de las apariencias superficiales, que podía hablar al corazón de asuntos que otros pasaban por alto. Nunca compartió su experiencia, algunas verdades son demasiado profundas para compartirlas casualmente, pero su impacto se transmitió a través de cada palabra que decía y cada silencio que mantenía. Su jardín seguía floreciendo, tanto de forma visible como invisible. Y a veces, en los momentos de tranquilidad, cuando la luz caía en su justo punto, aún podía ver los hilos de conexión que unían todas las cosas, tejidos a partir de las palabras que elegimos decir y el amor que elegimos compartir. Las lecciones de ese extraordinario viaje permanecieron vivas. Cada día traía nuevas oportunidades para plantar semillas de esperanza, cuidar el jardín de las relaciones con cariño, elegir palabras que resonarían a través de la eternidad con la resonancia del amor. Y así, la historia de Sarah se convirtió en parte de un tapiz más grande, cada palabra un hilo en la gran narrativa de sanación y redención que continúa desarrollándose en cada corazón humano.
A medida que Sarah profundizó su comprensión del poder de las palabras, comenzó a notar patrones sutiles en las interacciones diarias que la mayoría pasaba por alto. Las manos ligeramente temblorosas de la camarera de la mañana revelaban luchas ocultas, mientras que la risa demasiado fuerte de un colega enmascaraba una desesperación silenciosa. Cada observación se convirtió en una oportunidad para plantar semillas de sanación a través de palabras cuidadosamente elegidas. Un martes lluvioso por la mañana, se encontró con Marcus Jansen, un nuevo redactor de su empresa, que miraba abatido la pantalla de su computadora. Otros empleados de la oficina pasaban por allí, absortos en sus propias preocupaciones, pero Sarah notó la nube de palabras negativas que lo rodeaban, no solo sus propias dudas sobre sí mismo, sino años de críticas y despidos acumulados. A veces, silenciar a nuestro crítico interno resulta muy difícil, dijo ella, mientras se sentaba a su lado. El joven se sobresaltó e intentó ocultar sus ojos enrojecidos. ¿Le gustaría hablar sobre lo que realmente le preocupa? Esa simple invitación desató un torrente de emociones. Marcus había estado lidiando con un proyecto que tocaba fibras profundamente personales, una campaña de concienciación sobre la salud mental en comunidades minoritarias. La batalla que su propio hermano había librado durante años contra la depresión hizo que fuera abrumador mantener la distancia profesional y representar con precisión esa lucha. Sarah escuchó atentamente mientras surgía la historia. Observó cómo la oscura nube de palabras que rodeaba a Marcus se movía y se arremolinaba a medida que él hablaba, y algunas se disolvían al encontrar su voz. Cuando terminó, compartió no solo su apoyo por su trabajo, sino también sus experiencias de equilibrio entre la verdad personal y la creatividad profesional. Tu conexión personal con esta narrativa no es una debilidad, le dijo, seleccionando cuidadosamente cada palabra. Es un don. Comprendes el peso de estas palabras porque has vivido bajo su sombra. Esa comprensión hará que esta campaña resuene entre quienes necesitan escuchar su mensaje. El cambio en Marcus fue sutil pero inmediato, postura más erguida, mirada más clara. Sarah vio cómo nuevas palabras echaban raíces a su alrededor, brotes verdes de posibilidad que surgían de entre la maraña de dudas. Durante las semanas siguientes, fue testigo de cómo su campaña se convertía en algo extraordinario, un mensaje de esperanza y comprensión que tocaba el corazón de las personas porque surgía de una empatía genuina. La campaña tuvo un éxito considerable, pero Sarah encontró mayor satisfacción al ver a Marcus desarrollar todo su potencial. Comenzó a asesorar a otros escritores jóvenes, no solo compartiendo técnicas, sino también una sabiduría más profunda sobre la escritura a partir de su experiencia auténtica. Cada persona a la que influyó llevó consigo esas lecciones, creando nuevas ondas de comprensión y compasión. Este patrón se repitió incontables veces a medida que Sarah avanzaba en sus días con una mayor conciencia. Se convirtió en una especie de jardinera del alma, cuidando las palabras que crecían en los corazones que la rodeaban. Un cumplido oportuno aquí, un momento de retroalimentación honesta allá, cada interacción ofrecía una oportunidad para plantar las semillas de la verdad y nutrir su crecimiento. Sin embargo, la transformación más profunda se produjo en su relación con su madre, Eleanor. Años de resentimientos y malentendidos no expresados habían creado un jardín plagado de silencios espinosos. Sarah comenzó a trabajar gradualmente para limpiar ese terreno, una conversación cuidadosa a la vez. Mamá, dijo un domingo por la tarde en la soleada cocina de Eleanor, he estado reflexionando sobre el funeral de papá y sobre cosas que nunca te dije entonces. El aire entre ellos se hizo más pesado con las palabras no dichas, pero Sarah continuó, eligiendo cada frase deliberadamente. Estaba tan inmersa en mi propio dolor que no pude reconocer el tuyo. Me molestaba tu fuerza cuando necesitaba que lloraras abiertamente conmigo. Te pido disculpas por la carga de esas acusaciones silenciosas. Las manos de Eleanor temblaron cuando dejó la taza de té. Oh, Sarah, susurró, quería derrumbarme. Pero pensé que necesitabas mi fuerza. Las lágrimas cayeron mientras las palabras que había reprimido por largo tiempo finalmente encontraron voz. Conversaron durante horas y sus palabras fueron tejiendo un nuevo entendimiento entre ellos. Sarah podía ver cómo el jardín de su relación se transformaba, cómo los árboles viejos se despejaban para dar lugar a nuevas posibilidades. La curación no fue inmediata, pero fue genuina y duradera.
Esta conciencia cada vez más profunda del poder de las palabras comenzó a influir en la vida profesional de Sarah de maneras inesperadas. Se sintió atraída por proyectos que implicaban contar historias para generar cambios sociales y utilizó su comprensión de los efectos dominó de las palabras para crear mensajes que pudieran cambiar perspectivas y abrir corazones. Uno de esos proyectos la puso en contacto con el Dr. James Cooper, el mismo hombre cuya carrera se había visto afectada por sus duras palabras años antes. El reconocimiento fue inmediato e incómodo, pero Sarah reconoció una oportunidad de redención. Dr. Cooper, dijo, acercándose a él después de una reunión preliminar, le debo una disculpa que debía haberle presentado hace mucho tiempo. Notó que la sorpresa se reflejaba en su rostro, seguida por la sombra de un viejo dolor. Las palabras que le dije hace años surgieron de la arrogancia y el miedo. Fueron injustas y causaron un daño que entonces no comprendí. La conversación que siguió resultó difícil pero transformadora. James contó que sus palabras lo habían herido profundamente. Pero también que esa experiencia lo había llevado a reevaluar su relación con el cambio y la innovación. Juntos descubrieron una visión compartida para cerrar las brechas generacionales en su industria. Su colaboración dio como resultado un programa de mentoría que unía a editores experimentados con voces emergentes en el mundo editorial, creando espacios donde la sabiduría y la perspectiva fresca podían fusionarse en lugar de chocar. El éxito del programa demostró una vez más cómo las palabras de reconciliación podían transformar viejas heridas en nuevo crecimiento. A medida que la influencia de Sarah fue creciendo, comenzó a impartir talleres sobre comunicación consciente, enseñando a otros a reconocer el peso de sus palabras. Pero nunca se posicionó como una experta, más bien, abordaba cada sesión como una compañera jardinera, compartiendo lo que había aprendido sobre el cuidado del espacio sagrado de la interacción humana. Cada conversación es un jardín, decía a los participantes. Nuestras palabras son semillas que crecerán de maneras impredecibles. Nuestra responsabilidad es plantarlas con conciencia y cuidarlas con cuidado. Durante uno de esos talleres, una participante le preguntó a Sarah cómo había llegado a comprender tanto el poder de las palabras. Sarah hizo una pausa y recordó el extraordinario camino que la había llevado a comprenderlo. Si bien no pudo compartir la historia completa, ofreció su verdad esencial. A veces, dijo con cuidado, debemos perder nuestra perspectiva normal para reconocer lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Cada palabra que decimos crea ondas en el tejido de la realidad. Esas ondas tocan costas que tal vez nunca veamos, pero su impacto sigue siendo real y duradero. Mientras hablaba, Sarah notó que alrededor de cada persona presente comenzaban a brillar pequeñas luces, no luces físicas, sino manifestaciones visibles de una comprensión que estaba echando raíces. Vio como una nueva conciencia florecía en sus ojos, sabiendo que estas percepciones seguirían creciendo y difundiéndose mucho después de que terminara el taller. Esa tarde, sentada en su jardín mientras comenzaba a oscurecer, Sarah reflexionó sobre su recorrido desde aquel fatídico accidente. Las cicatrices físicas se habían curado, pero el despertar espiritual que siguió había transformado todos los aspectos de su vida.